En los próximos minutos quiero compartir con ustedes algo que Dios me ha estado regalando y ha sido de inspiración de igual manera a través del ministerio de intercesión de la iglesia. En el capítulo 12 de Hechos, pueden tenerlo en el Nuevo Testamento o en la Biblia. Si tienen un solo Nuevo Testamento, ahí está este libro, el libro de los Hechos, su capítulo 12. El texto que aparece allí, del 1 al 5, dice: Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Ese texto lo va a leer un voluntario y luego dos voluntarios alternadamente van a leer del 6 hasta el versículo 19 del mismo capítulo 12, del 6 hasta el 19. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quédate de pie y toda la iglesia se pone de pie con este texto. Y vamos a leer juntos todo este texto. Yo voy a decir leamos y leemos el versículo 5. El versículo 5. Leamos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Una vez más. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pueden sentarse, mis amados. Y los dos voluntarios para leer el siguiente pasaje del 6 al 19 alternadamente. Sí. Vamos a leer entonces del 6 al 19. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que veía, lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: está loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Cuando mandaba a leer el pasaje que comenzó leyendo Kevin,
Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Era el tiempo de la tragedia para la humanidad. Era el tiempo de la tragedia porque muchas personas, aún viendo la gloria de Dios, muchas personas aún conociendo los milagros y las cosas que Jesús venía haciendo en su llegada, en su paso por la tierra, en su preparación para los discípulos, vino la tragedia para muchas familias, porque el mensaje llegó a las personas, el mensaje llegó a los lugares donde no había llegado, porque un sinnúmero de personas preparadas por el Señor, llamados discípulos, empezaron a predicar el mensaje que habían creído. Nadie puede hablar de algo que no ha vivido. Nadie puede hablar de algo que no ha experimentado. Nadie podrá compartir el mensaje de buenas nuevas si no está pleno en su corazón. Y estos hombres tenían el mensaje fresco de Dios a través de la enseñanza de Jesús, la capacitación que ellos tenían a través de Jesús. Hervía en ellos el Espíritu Santo para hablar del mensaje de Jesús. Cuando hablamos de Pentecostés y vemos el poder del cual fue investido la iglesia para predicar el mensaje del Señor. Y hemos insistido una vez más que es el gran propósito de Dios que la iglesia predique el mensaje, que la iglesia hable el mensaje. Y la iglesia son todos aquellos que hemos abierto nuestro corazón a Jesús. Estos hombres estaban dispuestos aún hasta la muerte. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. La persecución que vino por causa de la predicación del Evangelio generó en muchas personas la pasión y el deseo de hablar más de él. Aún ustedes saben que nosotros aquí estamos como reyes aquí predicando el mensaje aquí en Cartagena y en países como Colombia. Quizás no hay la persecución que están viendo en algunos lugares donde bombardean, donde matan a los cristianos en grupos, los matan. Esa persecución en aquel momento era más cruel y despiadada porque los mataba. Y allí hay una descripción de la cantidad de personas que pusieron 4 grupos de 4 a custodiar a estos hombres que no tenían ni siquiera un corta uña en sus manos. Ellos cargaban la palabra de Dios clara. Y los armaron hasta los dientes a los hombres que iban a custodiar para que estos hombres no se fueran porque generaban un peligro. Y los hombres fueron matados muchos por predicar el mensaje del Señor. Mientras esto pasaba, había una iglesia que oraba y clamaba, como dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración. Quiero aprovechar este espacio aquí para decir, ¿cuántos de los que están aquí oran? ¿Cuántos de los que están aquí tenemos la disciplina de orar? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos la disciplina de seguir al Maestro en cuanto al tema de la oración, que muchas veces les fue llamada la atención a los discípulos porque no habéis podido orar siquiera una hora? Muchos de los que estamos aquí seguramente salimos a trabajar y ni siquiera nos acordamos de orar. Quizás pasó la cuchilla fuertemente así por algunos de los que están aquí. Ni siquiera se sentaron un momento a orar con sus hijos. Ni siquiera se sentaron un momento a... Algunos piensan que puede ser el hora de almuerzo, no la cena, ¿no? El desayuno, ¿no? Conozco una persona que cuando va a comer tiene el trinche en la mano y cuando va a comer hace
Y cuando abre los ojos ya el trinche va en el aire con la comida. La conozco, es una realidad. Muchos a veces cuando vemos ya que los demás oran, donde vamos a comer en un lugar colectivo, dicen, no, yo me adjunto a la oración, ¿verdad? Ni siquiera a veces para comer lo hacemos. Pero aquí dice que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y sigue diciendo, y cuando Herodes le iba a sacar, porque lo tenían ahí para sacarlo a la burla, al escarnio, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo, caramba, entre los brazos de Morfeo, Pedro durmiendo entre dos soldados, mire, durmiendo entre dos soldados. ¡Qué tranquilidad! Caramba. Estaba custodiado porque al día siguiente lo iban a matar. Eso es lo que hacían con la gente. Ya Jacobo había sido muerto y a espada, nada más y nada menos. Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Cómo iba a salir Pedro de ese lugar? Como decía, no cargaba ni siquiera un corta uña ni nada así, un lápiz, algo que pudiera hacerle daño a alguien. Y aquí que se presentó nada más y nada menos producto de una iglesia que estaba orando, de una iglesia que estaba intercediendo, de una iglesia que sabía lo que hacía, de una iglesia que sabía el poder que tiene la oración para cambiar las circunstancias. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate y levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Gloria a Dios. Levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Llegó nada más y nada menos ese ángel del cual habla la palabra, y que usted muchas veces y yo no nos afianzamos en eso, cuando dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y no solamente acampa, sino que los defiende. Ese ángel llegó allí, no sé cómo se llamaría el ángel, pero ese ángel llegó allí, le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Obediencia del hombre, obediencia del hombre y fe del hombre, que muchas veces nosotros podemos ser accionados por un siervo de Dios, por una sierva de Dios, y somos accionados en el sentido de llevarnos a algo especial con Dios, y no somos obedientes. Le hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Eso nos puede pasar a nosotros. Muchos de nosotros, cuando eso habla, nos parece como extraño. Usted pudiera mirar una visión despierta. Dios pudiera enviarle un ángel a través del tiempo que está pasando. En un momento de su vida puede pasar, puede acontecer. Este hombre en el espíritu observaba lo que estaba aconteciendo, dice, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, van 16, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Tremendo. Primera, la segunda guardia. En ese tiempo no habían puertas como hay ahora. Cuando uno llega así, yo la primera vez que vi esa puerta, eso estaba en el Magali, París, me metí un susto, me devolví esas puertas que cuando uno va llegando, los sensores, porque son tan viejos como yo. Magali, París, el que estaba allá, los dulces por allá, ¿cómo se llama? El postal de los dulces. Había un Magali, París. Yo soy viejo, no lo conocieron. Y allí cuando yo iba entrando se me abrió por primera vez yo no sabía que era eso. Y cuando se abrió así, qué tremendo susto me di yo cuando se abrió la puerta así con el sensor así. Ahora no, ya uno está hecho a esas cosas, ¿no?
Ahora todas las puertas de todos estos almacenes tienen ese tipo de sensores. Pero aquí ocurrió el milagro de que las puertas, ese tipo de puertas, tenían cualquier cantidad de candados o de cerrojos. Ante una iglesia que estaba orando, ante una iglesia que estaba clamando, ante una iglesia que sabía el Dios al cual le había creído, esa iglesia produjo el milagro de cuando este hombre va para la tercera, las puertas se abrieron. Milagro especial de Dios. Y todo por lo que, aun cuando te parezca, acuérdate esta frase, aun cuando te parezca increíble, aun cuando te parezca increíble, la oración tiene poder. Aun cuando te parezca increíble. Cuando creas que ya, no, todo está perdido. No, ya no voy a orar más. Por ahí mencionaban orar sin cesar. Y muchos no lo sabemos, pero cuando viene el merecumbe, cuando viene el problema, cuando viene la situación, nos derretimos y nos caemos, no creemos en nada de eso. Orar sin cesar, texto que es corto pero profundo, interesante, si la iglesia lo creyera. Orar sin cesar. Por eso cuando yo decía es posible que aquí el cuchillo pasó por alguna parte, porque muchos de nosotros ni siquiera oramos. Ni cuando nos levantamos, ni cuando nos acostamos, ni intercedemos por nadie. Aquí hay una oración intercesora. Esta mañana estaban en ayuno el Ministerio de Alabanza, los danzarines, las danzarinas, y también el Ministerio de Intercesión. Estaban orando por la iglesia. Siempre hay un equipo de personas que van a estar orando, y acuérdese, si el texto dice dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para orar, ¿qué dice la palabra? ¿Ah? Ahí está Dios en medio de nosotros. Ahora póngase a pensar, toda esta iglesia orando de dos en dos, algo se moverá, algo se va a mover. Llámese empleo, llámese familia, restaura lo que usted quiera, pero usted tiene que orar a Dios. Cuando hay problemas, no busque otra cosa inicialmente, sino orar primeramente a Dios. Le va a mostrar el médico, le va a mostrar el jefe, le va a mostrar la novia, le va a mostrar el novio, el esposo. Lo que Dios le va a mandar se lo va a mostrar, pero usted tiene que orar con fe. Estos hombres, esta familia que se llama iglesia, había entendido eso y estaban orando. Dice la palabra, habiendo pasado la primera y la segunda, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. El versículo 11 dice: entonces Pedro, el hombre de Dios, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Amén. Ahora entiendo que el Señor me ha librado, ha enviado su ángel. Qué bueno es cuando nosotros entendemos que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú vas a ejercer un temor, sí, claro, por supuesto, pero tú no puedes dejar de creer. Tú vas a tener tus dudas muchas veces y tu incertidumbre, pero tú no vas a dejar de creer. De otra manera, el Señor no hubiese escrito o dejado escrito que los discípulos también flaquearon. Los discípulos también flaquearon, y por eso Él se iba ya a un lugar desierto y oraba, y oraba, y oraba, horas, horas, horas y horas. Porque en la oración que Él tenía para con el Padre, Él tenía el poder claro. Y una vez le mencionaba a ustedes esta frase que la vez que me la aprendí me gustó mucho. Dice que las horas a solas con los minutos, a solas con Dios, o las horas a solas con Dios, hacen que los minutos delante de los hombres sean efectivos. Si tú no oras, nada va a pasar. Porque la oración, para que hoy no lo olvides, cuando tú oras con fe y eres un siervo de Dios, tú le estás dando la orden allá directo al Señor con la llave que es la oración, para que se abran las compuertas. Cuando alguien mencionaba a mí, clama a mí
y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pedid y se os dará, decía, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, y todo aquel que toca se le abre. Clama a mí, oh Jehová, decía Sandra, pensando en la oración todas las mañanas que hacía el salmista. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Qué bueno es que usted tenga esa confianza, porque los siervos de Dios, si confiamos en Dios, vamos a ver cosas extraordinarias. Pero quiero llegar a lo que muy seguramente a usted le va a llamar mucho la atención. Cuando usted leía, cuando usted escuchaba la lectura, escuchaba algo muy interesante. Dice la palabra en el versículo 12: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Quién llegó allí? ¿Quién llegó? Pedro, después de haber sido liberado. Y allí había un grupo de hermanos orando. Quiero que sepa algo, mi amado hermano, y de pronto que no se incomode a veces por esto que voy a decir. Usted a veces está enfermo y usted dice, no me vinieron a visitar. La iglesia no me vino a visitar. Pero quiero decirle que muchas veces llegan 4, 5, 6 hermanos, 10 hermanos varones, vamos, mujer o hombre, llegan a visitarlo. ¿Sabe quién está ahí? La iglesia. Así que si no vino fulano o sutano, ¿por qué llorar? ¿Por qué entristecerme? Si la iglesia, a través de estos hermanos, llegaron a orar, a interceder por mí. ¿Tengo que esperar que todos lleguen? No, siempre Dios tendrá un grupo selecto. Y cuando decía la iglesia, no quería decir que estaba todo manantial de vida. Había un grupo selecto de personas que Dios selecciona para interceder, ¿verdad? La iglesia estaba orando, y mientras estaba orando, estaba aconteciendo cosas por otro lado. Dice la palabra: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. No se lo olvide, Rode. Le va a poner el nombre a algunos es así, pero Rode se llama. La cual, cuando reconoció la voz del siervo de Dios llamado Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Increíble. A usted le pasa muchas veces. Usted está orando y está viendo la gloria de Dios y aún no cree. Le ha pasado muchas veces. Pero creo que la oración tiene mucho poder, y esto aconteció en ese momento cuando reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron: estás loca, peor aún. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. El Señor añada bendición a esta preciosa palabra. Iglesia, hay personas que oran por ti. Iglesia, hay personas que están intercediendo por ti. Pero quiero invitarte en esta mañana, si quieres ver milagros en tu vida, si quieres sentir el poder de la oración en tu vida, esta mañana la transferencia va a que tú ores por los demás también. No te conformes con las personas que están orando por ti. Quiero invitar a mi hermana Elvira y los hermanos intercesores que vinieron al ayuno. Todos los que vinieron al ayuno esta mañana, los que estaban intercediendo, estaban en el ayuno. Quiero mirarlas acá al frente. Quiero terminar así en esta mañana. Hermanos, yo no sé si tú estás orando,
No sé si la universidad de los que estudian les impide que no tengan tiempo para orar. Yo llamo a personas que están fuera de la ciudad, porque estudian o trabajan. En la semana las llamo. Todo el que se va fuera de la ciudad va a recibir una llamada mía. ¿Y saben qué le voy a decir? Estás orando, estás leyendo la palabra, estás afianzando tu lectura, te estás congregando. Desafortunadamente la mayoría dice, no he tenido tiempo. No he tenido tiempo, no he encontrado una iglesia cercana por aquí donde, mire, cuando uno quiere algo va hasta lo último. Que lo digan los que se enamoraron. Uno va hasta lo último. Yo tenía que coger 4 buses para visitar a una novia. 4 buses, no tenía ni plata, no sé dónde salía. Gracias a Dios, creo que era misericordia de Dios me daba ese dinero. Y de esas veces que uno le daba pena a Alfonso, mi esposa me decía, de novio me decía, Daddy, porque ella me decía siempre me ha dicho Daddy desde que me conoció, porque hablaba inglés, estudiaba inglés, ¿cómo es la fiebre del inglés? Ella me decía, Daddy, ¿vienes para devolverte? Yo le decía, sí, pero hermanos, de ahí de la bomba del Amparo, me fui un poco de veces hasta San Fernando a pielito, cuando ya la dejaba ahí, yo me iba tranquilo a pie, y ella me decía, ¿vienes para el río? Sí, yo tengo. Me daba pena decirle en ese momento, pero uno cuando está orando, va donde sea. Así que nadie podrá decir que no tiene tiempo para orar, porque si lo dice, siempre será un raquítico espiritual en su vida. No tengo tiempo porque estoy trabajando, porque tengo 4 trabajos. No tengo tiempo porque duermo demasiado, los que duermen demasiado. La iglesia tiene que orar. Estos hermanos oran. Días de la semana vienen aquí, van a otros lugares. El Señor solo necesita de un grupito que esté de acuerdo. Acuérdense, y 2 se ponen de acuerdo para orar, algo va a hacer el Señor. Algo hace el Señor. Yo quiero escuchar a estas señoras aquí en 2 palabritas que digan, ¿por qué ellas oran a una por una? Porque oran. ¿Qué tienen que ellas oran? ¿Qué les hace orar? Por ejemplo, hermana Denis. Yo oro porque yo tengo la necesidad y el deseo de orar y comunicarme con el Señor todos los días, porque ese es el alimento espiritual de nosotros. Es necesario orar día tras día porque es una manera de comunicarnos con nuestro Padre Celestial que siempre nos está dando la dirección correcta. Es la acción que nos conecta con Dios, que Él es todo poder y debemos hacerla constantemente. Yo oro porque primero que todo es un mandato de Dios y es la comunicación que nos tiene, la forma de nosotros comunicarnos con el Señor. Hermanos, nadie debe dejar de orar. Usted no puede pasarse un día sin haber inclinado su rostro a Dios. Él está dispuesto a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche. Donde uno va en un servicio de parejas que fuimos el viernes, no hicimos sino más que orar por tantas necesidades, ¿verdad? Usted y yo tenemos que orar. ¿Por qué ora usted, hermana Nelly? Porque ese es el alimento que nos da el Señor. Tenemos que orar para poder agarrarnos de Él y que Él nos ayude siempre. Hermana María. Por hacer una comunicación diaria con el Señor, intercediendo por las demás personas y por la necesidad de Es la comunicación con el Padre bueno, donde me respondo a decirle todo lo que yo siento. Si yo dijera pocas piernas que no tienen problemas, sería complicado que alguien se parara. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero no me escuchen tanto a mí de pronto y no me escuchen tanto el tema de Pedro. Aprendamos del que sabe de eso, del que bien puso en práctica eso. Jesús nos invita a